Buenas tardes, doctor. Hoy les vamos a presentar nuestro examen oral, donde los integrantes somos Pablo Tenelema, Paola Vega y André Peralbo. Somos del grupo 2 de Derecho Penal 2. Yo les voy a dar una introducción sobre la reparación integral por daños materiales y la reparación por daños inmateriales. En el sistema penal ecuatoriano, la justicia no solo busca sancionar al infractor, sino que también se enfoca en restablecer los derechos a la víctima a través de la reparación integral, ya que sea componente clave con el Código Orgánico Integral Penal, en donde todas las sentencias condenatorias deben incluir medidas que compensen el daño causado a la víctima, donde se establecen fundamentos legales claros, em, funda- eh, en donde el enfoque de la justicia busca colocar a la víctima en el centro del proceso penal. Tenemos la reparación integral por daños materiales, donde la reparación por daños materiales implica la compensación económica que recibe la víctima debido a los perjuicios sufridos a causas de un delito, ¿no? Y los daños se refieren específicamente a perjuicios económicos o patrimoniales que experimentan la víctima según el artículo 78 del Código Orgánico Integral Penal. Incluye varios componentes que restituyen restitución de bienes, indemnización de daños materiales. Eh, También estos daños pueden ser cuantificables económicamente, donde incluye daños emergentes, gastos médicos, terapias, tratamientos. eh, em, un ejemplo práctico de esto es donde si una persona es víctima de lesiones en un accidente causado dolorosamente, se deben cubrir los gastos médicos, se indemniza el tiempo que no pudo trabajar. Tenemos también lo que es la reparación integral por daños inmateriales, donde la reparación por daños inmateriales se enfoca en compensar a la víctima por el impacto de su esfera moral y psicológica. En el lugar de daños materiales son aquellos que no se reflejan en pérdidas económicas directamente, sino en el sufrimiento de pérdidas económicas, sino en la esfera personal incluyen aspectos como la dignidad, el honor, la reputación a la persona afectada, daños morales, abarca sufrimientos emocionales, psicológicos o daña la relación interpersonales. Asimismo, se establecen obligaciones que pueden indemnizar por daños inmateriales. Un ejemplo práctico de esto, que es un caso de violencia sexual. Además del daño físico, existen daños psicológicos profundos. Puede existir afectaciones al proyecto de vida, em, eh, puede, puede generar estimaciones sociales. eh, Aquí la reparación puede incluir indemnizaciones económicas por daño moral, tratamiento psicológico y medidas que reconozcan públicamente la vulneración. Gracias. Saludos, estimado docente y compañeros. Mi nombre es Paula Vega y les voy a explicar sobre un tema crucial para la justicia centrada en la víctima: las medidas de reparación simbólica. Más allá de la compensación económica, la reparación busca sanar el daño moral y emocional, y es aquí donde entran estas medidas. Su objetivo principal es claro: restaurar la dignidad de la víctima y reconocer su sufrimiento. Las medidas simbólicas son una parte esencial de la reparación integral. No se valoran en dinero, sino que buscan una satisfacción moral. En la legislación ecuatoriana, estas se definen como medidas de satisfacción. Pero, ¿qué incluyen exactamente? Hay tres categorías claves, donde el primero, la satisfacción moral. Aquí buscamos el alivio de los traumas y el cierre de las heridas, facilitando procesos como el perdón, aunque siempre se diferencia de la impunidad. En segundo, la satisfacción judicial. Estas se centran en el papel de la justicia, implica la revelación pública y difusión de la verdad. Y por supuesto, la sanción aplicable al agresor. En la justicia, es la justicia quien valida y reconoce el daño. En terceras tenemos la satisfacción memorial. Estas son las acciones que honran la memoria. Piensen en conmemoraciones y homenajes a las víctimas o enseñanzas y difusión de la verdad histórica. Incluso puede ser espacios de interacción o actividades académicas que busquen romper con legados de violencia. En conclusión,
las medidas de reparación simbólica confirman que la justicia va mucho más allá del castigo o del dinero. Se trata de un proceso multidimensional que busca devolver la voz, la dignidad y la integridad a quienes han sufrido un delito. Gracias. Buenas noches, doctor Verdugo. Le saluda Nathan Peralvo. Yo voy a hablar sobre la reparación integral en casos de violaciones de derechos humanos. Bueno, constituye un derecho fundamental de las víctimas de estas violaciones, reconocido tanto en el derecho internacional como en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Según lo elaborado por Theo Van Boven, los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de los derechos humanos, que fue presentado en la Asamblea General de la ONU en la resolución 60-147 del año 2005, establece que las víctimas tienen derecho a una reparación adecuada, efectiva y rápida, en la cual indicaron la reparación tiene 5 modalidades complementarias. En este caso, como ya habían mencionado anteriormente, es la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y también las garantías de no repetición. Estas garantías deben adoptarse desde una doble perspectiva. En este caso, en infracciones penales comunes, deberían implementarse medidas para que la víctima no vuelva a ser victimizada por el mismo agresor. En violaciones de derechos humanos se necesita realizar reformas estructurales de alcance legislativo, institucional o normativo para poder prevenir futuras violaciones por parte de agentes estatales u otros sujetos. Este marco normativo representa un avance significativo al pasar de un esquema estrictamente civil al pasar al ámbito directamente penal, además de integrar garantías de no repetición. Actualmente sí persiste una brecha crítica en el estándar legal y su implementación efectiva, ya que la reparación integral requiere voluntad política, recursos presupuestarios para que se realice la rehabilitación psicosocial, mecanismos de seguimiento que aseguren el cumplimiento de estas medidas, ya que sean simbólicas o estructurales. Como conclusión, puedo indicar de todo lo que hemos conversado con mis compañeros, es que el sistema ecuatoriano de reparación integral constitucionalizado y desarrollado con el Código Orgánico Integral Penal representa un compromiso ético jurídico con la dignidad humana, que trasciende también la lógica punitiva tradicional. Reconoce que la justicia plena solo se alcanza cuando se compensa lo perdido económicamente, se sana lo dañado psicológicamente, se dignifica lo humillado simbólicamente y se transforma lo que permitió la violación estructuralmente. La reparación integral no es un fin en sí misma, sino es un camino para construir un Estado que honra su deber de proteger, reparar y garantizar que las violaciones de los derechos humanos no se vuelvan a